Le agradezco enormemente al doctor Edgar Madrid, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en CETIS Tijuana, nos tome la llamada. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, David, y pues saludo a toda la audiencia. Oiga, pues hablando de la pandemia, doctor Madrid, y del asunto de la ética y de tantas cosas que hemos visto eh, aquí en el mundo, realmente es un tema apasionante, pero también desde cierta perspectiva, doctor, tal vez estará de acuerdo, preocupante, se replantea el tema de la ética en muchos niveles, ¿no? O sea, ¿cómo ver desde esa perspectiva, doctor, el asunto eh, de quienes, por ejemplo, usan o no el cubrebocas, de quienes dicen me vacuno o no en una decisión individualista y a lo mejor no ven esta parte comunitaria? Son temas delicados, son temas controversiales que generan mucha reacción. ¿De dónde partir el análisis de la ética tras la llegada del coronavirus? ¿Qué cambió, doctor? Yo creo que de primera instancia habría que considerar el caso más paradigmático de cómo la ética puede ayudar a la toma de decisiones en contextos pandémicos. Y me refiero específicamente al de la bioética, que aportó elementos para la toma de decisiones en los casos de medicina crítica. Particularmente hace pues ya 2 años, la Comisión Nacional de Bioética, la Conbioética, que es parte de la Secretaría de Salud, trabajó en el desarrollo de una guía para la toma de decisiones para poder asignar estos servicios de medicina crítica. Entonces, se trabajó en formular esta guía que nos ayudara, por ejemplo, de manera muy concreta, a ver a quién se le asignaba un respirador y a quién no. Entonces, fue una decisión muy polémica, fue un tema muy complejo, en donde se vio implicado, por ejemplo, derechos humanos, y de todo ese trabajo, pues yo estuve muy pendiente, por razón de que formo parte del Comité Ético Hospitalario del Hospital General de Tijuana. De hecho, acá en el comité nos tocó trabajar en la elaboración de esa guía para decidir, pues, a quién sí y a quién no. Algo que quiero mencionar sobre este tema es que el foco de atención no estaba puesto en la asignación, sino en la reasignación. Esto significa que al momento de decidir a quién brindarle apoyo por medio de un respirador y a quién no, el criterio que se utilizaba era la reasignación. Es decir, vamos a privilegiar a aquellos pacientes que lo requerirán por menos tiempo para que puedan beneficiarse más personas de ellos. Y esto ahora sí nos lleva a la idea de la ética comunitaria, en vez de una ética individualista. Y eso ya lo podemos extrapolar ahora sí a un contexto social, en donde, como decía hace un momento, vemos que debemos voltear hacia una perspectiva más bien comunitaria, ¿no? Por supuesto. Y fíjese que esto que me platica del hospital y los respiradores también se podría trasladar a otros casos que abundan en el mundo, ¿no, doctor? Por ejemplo, hace algunos días pues se convirtió también en un tema de plática común. Este caso, si no me equivoco, fue de Boston, en donde pues a una persona que requiere, joven, un hombre joven, que requiere un trasplante de corazón, le dicen, pues no estás vacunado, no vamos a desperdiciar el órgano, y ahí quien responde es justamente un comité de ética a la ciudadanía y a la familia, doctor. Entonces, esto me lleva a esta reflexión de hay que escuchar a los expertos, hay que escuchar a los que saben de medicina, a los que saben de inmunidad, a los que saben de ética, a los que conocen esos temas a fondo. Sí, y tristemente tenemos que llegar a situaciones de este grado de gravedad, de complicación, para voltear a esos temas, ¿no? Yo creo que mucho tiempo estuvimos muy pendientes de una perspectiva individualista, estuvimos muy enfocados en esto. En realidad no es una perspectiva mala en sí misma, pero sí ha tenido consecuencias que nos han llevado a esto. Quisiera recordar, por ejemplo, la película de Coco. No sé si recuerdas la película de Coco. Claro. Y particularmente quiero traer un punto bien específico. Un tema que yo ubico como central en esta película es el tema de la familia, de este grupo social, de estos lazos comunitarios. La salvación de las almas en esta película se da cuando la foto de una persona aparece en el altar familiar. Entonces, ese era como una idea de salvación comunitaria.
comunitaria, opuesta a la idea que tenemos ahora en donde morimos y de acuerdo a la religión, pues nos enfrentamos ante un Dios que nos juzga de manera individual. Y eso lo hemos promovido por mucho tiempo en la ideología. Entonces, ver la salvación comunitaria, ver esta perspectiva comunitaria, nos parece algo tal vez extraño, que siempre estuvo ahí, pero que no volteábamos a ello. O sea, aquellas viejas casonas, o si recordamos la casa de la abuela en donde estábamos todos, y ahora se promueve más la vivienda individual para familias nucleares, que vivan incluso muchas personas solas, y entonces de pronto volteamos a ver nuestra historia, lo que somos, y a recordar que somos entes intrínsecamente sociales, comunitarios. Y como decía, doctor, además, esta situación de que sí hay una asignatura pendiente, hay grupos poblacionales que todavía pues requieren mayor información y mayor poder de convencimiento para llegar a esta convicción de que es un bien comunitario, que es un bien para todos, más comunitario que individualista, pero también como que a muchos nos hizo reaccionar, ¿no? O sea, me refiero a que a pesar de, como usted dice, a pesar de todo ello, hay cosas buenas, en el sentido de que muchos pudimos crear esa conciencia a la que antes, como bien acaba de explicar, no volteábamos a ver. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que en este sentido, pues son muy valiosos y muy loables aquellos esfuerzos comunitarios de, por ejemplo, ayudar a tu vecino a llevarle una despensa cuando sabías que tenía el bicho, ¿no? O el estar en contacto a través de redes sociales para ver a quién poder apoyar, digamos, entre los compañeros de trabajo. Entonces, estos lazos comunitarios, de una manera extraña, se van, y de una manera que se va transformando en el tiempo, porque no podemos esperar que las cosas sean iguales en todo momento. Claro. Y con esto me refiero a que, sí, totalmente de acuerdo, como decía Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano, que se veían afectados con la pandemia los lazos comunitarios por razón de que no puedes ni siquiera saludar de mano a las personas, no puedes abrazar a una persona. Entonces, esta idea de la pandemia como algo restrictivo, que sí está ahí. De hecho, aquí en San Diego se están haciendo estudios acerca de que hay niños que están teniendo problemas para desarrollar cosas como el lenguaje, porque los bebés aprenden a hablar viendo los labios de las personas. Entonces, en este momento que tenemos el cubrebocas, se vuelve muy complicado para ellos y se está retrasando su proceso de adquisición del habla. Qué interesante ese dato. Sí. Sin embargo, también tenemos otro tipo de cercanías, mediadas tal vez por la tecnología, mediadas por las redes sociales, que de alguna manera nos han tenido mayormente conectados. Sirva de ejemplo el caso de que pues yo como un profesor virtual, así como muchos otros profesores, hemos tenido la posibilidad de invitar a colegas de otros países o de otros estados de la República para que participen en nuestras clases. De modo que, por ejemplo, yo revisaba un texto con mis estudiantes el semestre pasado y tuvimos la posibilidad de invitar al autor del texto, ¿no? Claro, y eso por supuesto que es maravilloso y no importa, ahora sí que literalmente no importa en qué parte del mundo se encuentre en ese momento determinado esa persona con la que queremos interactuar apoyándonos de la tecnología. Ahora, doctor, estamos platicando esta mañana con el doctor Edgar Madrid, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en CETIS Tijuana. ¿Qué pasa cuando estos temas lo trasladamos al marco legal? Es decir, empieza por un asunto de recomendaciones, después se convierte en un asunto de lineamientos por parte de las autoridades de salud, pero llega un momento en que esto trasciende a nuestras leyes, a nuestro marco legal, y siempre vendrá el cuestionamiento de ¿puedes obligar o no en tu país, en tu comunidad, a una persona a tal cosa? O sea, llámese a vacunarse, llámese a usar el cubrebocas, llámese a multarlos por no hacerlo, e incluso en algunos países detenerlos, arrestos por no hacerlo, como hemos visto que algunos países lo hacen en espacios públicos. Puedes obligarlos a este tipo de situaciones, o visto desde otra perspectiva, doctor, y la pregunta tiene que ver justamente con el marco jurídico, o por ejemplo,
como dicen algunos, es que tú estás violando un derecho que yo tengo de ir a un lugar público y no me permites ir que porque no estoy vacunado y mi derecho es no vacunarme. Y bueno, no quiero entrar en tantas complicaciones ni controversias, sino entender cómo se traslada esto al marco legal. Yo creo que en este tema hay que recordar la idea de que la realidad siempre va un paso adelante que la legislación. Entonces, se crea legislación cuando se ubica un problema social. Entonces, en este caso, yo creo que estamos en ese paso adelante aún. Estamos en ese paso adelante en que la realidad, digamos, requiere que nos podamos poner de acuerdo para ver cómo, como sociedad, podemos garantizar que podamos vivir, digamos, con las menores implicaciones negativas de esta pandemia. Entonces, a partir de esta conciencia, comenzamos poco a poco con esfuerzos aislados, algunos muy radicales, otros más moderados, para buscar estrategias para ayudar a que más gente, digamos, tenga estas medidas de cuidado, de contención, para evitar que los contagios sigan aumentando. Al momento, la estrategia que se ha seguido en muchos lugares, pues es la de apelar a la bioética, es decir, utilizar a la ética como si fuese como el ombudsman de la filosofía, que pueda hacer recomendaciones basados evidentemente en argumentos científicos que ayuden a convencer a las personas, a educar a las personas en torno a los cuidados que se deben tener para salir adelante de la manera, digamos, menos castigada, ¿no? Por supuesto. Es un tema sin duda apasionante, aunque todo esto que nos está contando, doctor, creo que cobra muchísimo sentido porque cuando hemos hablado de derecho en específico, pues hemos aprendido aquí con expertos que es una ley, un derecho, viene por el mismo camino que usted nos acaba de comentar y no al revés. O sea, la ley no es, visto desde el punto de vista de otros casos, la ley no es una imposición, sino consecuencia del uso y costumbre o de una situación que se genera y se generaliza. Entonces tiene mucho sentido lo que nos acaba de decir, sin duda. Doctor, ¿con qué podríamos cerrar? Esto de hablar de la ética tras la llegada del coronavirus, los cambios que hemos vivido, las reflexiones que tenemos que hacer, ¿qué podríamos plantear a manera de conclusión? Pues algo que me parece que es muy importante es que, como lo ha dicho el profesor Gabriel Vargas Lozano desde el Observatorio Filosófico de México, hay que hacer una defensa de la filosofía, porque la filosofía nos ha ayudado a, digamos, abonar al pensamiento crítico. Y tristemente hay situaciones que parece que se nos desbordan, que nos recuerdan la importancia de tener un pensamiento crítico, que nos permita tener argumentos para poder debatir en este tipo de temas. Hablábamos hace un momento del tema de quienes deciden utilizar el cubrebocas y quienes están en contra del tema de los antivacunas, y parece que solo hablamos de argumentos subjetivos y no de una argumentación basada en la lógica, en la ciencia, que, digamos, pueda ayudarnos a tomar la mejor decisión, ¿no? Por supuesto, y sin duda. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo. Estuvo interesantísima la plática. Le mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias y muy buenos días. Vale, adiós. Gracias, es el doctor Edgar Madrid, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en CETIS Tijuana. Humanismo, señores, y así entendemos la diferencia entre estos conceptos, la ética comunitaria contra la ética individualista en el contexto de esta pandemia. Sin duda, importantísimo lo que nos acaba de plantear este experto de CETIS, el doctor Madrid. 8:36.